Al igual que Jordi Borja, entendemos por ciudad este producto físico, político y cultural complejo, europeo y mediterráneo, pero también americano y asiático, que hemos caracterizado en nuestra ideología y en nuestros valores como una concentración de población y de actividades, mezcla social y funcional, capacidad de autogobierno y ámbito de identificación simbólica y de participación cívica. Ciudad como lugar de encuentro, de intercambio. Ciudad igual a cultura y comercio. Ciudad de lugares y no mero espacio de flujos. Y con Isidre Molas, que es un politólogo catalán, acordamos que la ciudad moderna constituye un marco primario de vida social y de interrelación y, por tanto, de solidaridad. La ciudad es un escaparate lleno de posibilidades y de ofertas diversificadas para ser elegidas, pero también puede vivir organizada en su desaprovechamiento o en la distribución desigual de la libertad para hacerlo. El urbanismo nos ha enseñado cómo la misma trama urbana puede producir en su seno la desigualdad de condiciones, pero hemos aprendido también que esta no es producto del destino, sino de la actuación de las personas. Molas sigue diciendo, el sistema municipal es, por su proximidad a los ciudadanos, el más abierto y transparente, o debería serlo. Sus decisiones y administración son más palpables y, por tanto, generan más fácilmente opinión pública. Es, por tanto, escuela de ciudadanía. La ciudad, sigue diciendo Molas, y con ello acaba su cita, es un marco y un agente educador que, ante la tendencia a la concentración de poder, practica la opinión pública y la libertad. Ante la tendencia al gregarismo, expresa el pluralismo. Ante la tendencia a distribuir desigualmente las posibilidades, defiende la ciudadanía. Ante la tendencia al individualismo, se esfuerza por practicar la individualidad solidaria. Partimos de la definición de educación como la acción de formar, enseñar e instruir a los niños y jóvenes, pero también a los adultos, para conseguir el desarrollo integral de su personalidad. La educación y la formación han dejado, pues, de concernir exclusivamente a niños y jóvenes, para abarcar a toda la población. La educación y la formación cumplirán su cometido si ayudan a las personas a ser más cultas, más libres, más críticas, más responsables, más creativas y más solidarias, y también capaces de hacer frente a los retos y posibilidades de las actuales sociedades. La ciudad es educativa per se. Es incuestionable, creo, espero que sea incuestionable para todos, que la planificación urbana, la cultura, los centros educativos, los deportes, las cuestiones medioambientales y de salud, las económicas y presupuestarias, las referidas a movilidad y vialidad, a la seguridad, a los distintos servicios, las correspondientes a los medios de comunicación y tantas otras, contienen e incluyen diversos conocimientos, destrezas y valores y generan nuevas formas de educación de la ciudadanía. Ya en el informe de la UNESCO elaborado por Edgar Faure y otros colaboradores en 1972, titulado Aprender a ser, se emplea por primera vez en un capítulo especial el término ciudad educativa, explicándolo de esta forma. Dice, la ciudad, sobre todo cuando sabe mantenerse a escala humana, con sus centros de producción, sus estructuras sociales y administrativas y sus redes culturales, tiene un inmenso potencial educativo, no solo por la intensidad de los intercambios de conocimiento que allí se realizan, sino por la escuela de civismo y de solidaridad que ella constituye.
Eso ya lo decían en el año 1972. Bien, cuando en Barcelona en 1990, ya se ha citado hoy y anteriormente, con motivo del primer Congreso Internacional de Ciudades Educadoras, se acuña la expresión ciudad educadora, no ciudad educativa, sino ciudad educadora, y luego veremos la diferencia, se incorporan, como no puede ser de otra forma, las afirmaciones de Ford y se comparte el convencimiento de que la ciudad es fuente de educación desde múltiples esferas y para todos sus habitantes. En este congreso se elaboró y proclamó la Carta de Ciudades Educadoras, que reza en su preámbulo: hoy más que nunca, la ciudad, grande o pequeña, dispone de incontables posibilidades educadoras, pero también pueden incidir en ella fuerzas e inercias deseducadoras. De una forma u otra, la ciudad presenta elementos importantes para una formación integral. Es un sistema complejo y a la vez un agente educativo permanente, plural y poliédrico, capaz de contrarrestar los factores deseducativos. La ciudad es educadora cuando imprime esta intencionalidad en el modo en cómo se presenta a sus ciudadanos, consciente de que muchas de sus propuestas conllevan aprendizajes, tienen consecuencias actitudinales y convivenciales y generan nuevos valores, conocimientos y destrezas. En ello están implicados, como hemos visto anteriormente, todos los ámbitos y conciernen a toda la ciudadanía. El paso de ciudad educativa a ciudad educadora no es una cuestión de matiz. Implica la conciencia y la aceptación de su potencial educativo y el compromiso de activarlo y desarrollarlo a través de sus distintas propuestas, programas y actuaciones. Es decir, una cosa es que la ciudad sea educativa per se, también puede ser deseducativa, como hemos visto. Pero otra cosa es que la ciudad sea educadora, lo cual quiere decir la conciencia y la voluntad de activar estos mecanismos. Este compromiso, el compromiso de ser ciudad educadora, significa la consideración de la educación como una premisa básica del proyecto político y como camino hacia la consecución de una ciudadanía más culta, más solidaria y más feliz. Debe ser contraído este compromiso, en primer lugar, por el Gobierno municipal, como instancia política representativa de los ciudadanos y más próxima a ellos, pero debe ser necesariamente compartido con la sociedad civil. La ciudad educadora es un nuevo paradigma cuyo núcleo lo constituye en el conocimiento y desarrollo de las vertientes educativas de las distintas políticas y actuaciones, en el cual paradigma tienen cabida nuevos agentes no reconocidos hasta hoy, cuyas propuestas y actuaciones contienen una vertiente educativa. Uno de los nuevos e importantes desafíos es asegurar el acceso de la población a las tecnologías de la información y la comunicación. Eso no solo es, creo, una conciencia compartida, sino es una afirmación también del sociólogo Manuel Castells. Y él, en una conferencia que impartió en el penúltimo Congreso de Ciudades Educadoras que tuvo lugar en la ciudad finlandesa de Tampere, decía: las ciudades que han sido agentes a la vez de conocimiento y de innovación son ciudades que apoyan a las instituciones e industrias culturales y los eventos interesantes que tienen lugar en las mismas. La cultura dinamiza la ciudad, atrae a gente con talento, a personas innovadoras. Las ciudades que han sido capaces de combinar esa adaptabilidad con la condición social de solidaridad son ciudades que se han comprometido con una participación ciudadana activa y con la información. Y en este sentido, el nuevo entorno tecnológico basado en Internet es un instrumento poderoso para la cultura de la descentralización y la participación ciudadana. La expresión ciudad educadora reposa sobre tres premisas básicas: información comprensible, por tanto necesariamente discriminada. Hay muchas ciudades que dicen: bueno, nosotros ya informamos a los ciudadanos.
y hacemos los folletos correspondientes, los pasquines, no sé cómo les llamáis aquí, los anuncios por las calles, ya cumplen. Pero hay que tener la preocupación y la ocupación de la ciudad por los medios de información, que en definitiva son también medios de formación. Otra condición es la participación desde una perspectiva crítica y corresponsable. Y finalmente, pero no menos importante, es la evaluación de necesidades y también de las propuestas y acciones que se realizan. La información, como decía, es una condición para la libertad de elección y es la base de la participación. Los gobiernos locales deben establecer mecanismos para garantizar una información inteligible a toda la ciudadanía, así como fomentarla en todas las instituciones y asociaciones de su ciudad. La participación contempla, en nuestro caso, a la ciudad como una comunidad en convivencia, capaz de afrontar sus retos y de trabajar para conseguir sus ilusiones, en la que su ciudadanía se siente implicada y es protagonista, con sus derechos y sus deberes, que no delega todas sus responsabilidades únicamente al proceso electoral y al pago de sus impuestos. La participación posibilita la superación del espectáculo de confrontación entre opiniones ya formadas, la práctica del diálogo entre las personas y con sus problemas, y da paso a un proceso de concertación y de construcción conjunta. La participación aumenta, sin duda, la complejidad de los procesos e incrementa también, por otra parte, la riqueza de las soluciones. Responsabiliza a la ciudadanía de los acuerdos adoptados y la acerca a sus representantes políticos, y viceversa. La ciudad educadora considera la evaluación como un ejercicio imprescindible en el análisis de los procesos y de los resultados obtenidos. Si bien hay que comentar la dificultad en el establecimiento de cierto tipo de indicadores, porque cómo se establecen los indicadores que hacen referencia a actitudes, son siempre indicadores muy difíciles de establecer, lo cual no es imposible, pero son difíciles. O sea, reconociendo la dificultad del establecimiento de cierto tipo de indicadores, la evaluación es, sin embargo, un instrumento que permite conocer el grado de utilidad y eficacia de las actuaciones y debe dar lugar al establecimiento de un necesario feedback, de un necesario diálogo, una retroalimentación entre los agentes y protagonistas de las acciones que permita corregir y trazar nuevas propuestas, en su caso. La Carta de Ciudades Educadoras, que se fundamenta en muchas declaraciones universales diversas, la principal es la de los derechos humanos, por supuesto, constituye ese documento el nexo común y un compromiso entre las ciudades pertenecientes a la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras. También representa y significa un marco de actuación en el que cada ciudad debe construir su propio modelo, de acuerdo con las especificidades y necesidades de su contexto. Fue presentada esta carta y asumida en el primer Congreso Internacional de Ciudades Educadoras en Barcelona en 1990 y ahora recientemente, en noviembre del año pasado, ha sido actualizada. Consta de un preámbulo en el que se encuadra y desarrolla el concepto y de 20 artículos que se explicitan y proponen ámbitos concretos de actuación, agrupándolos bajo los siguientes enunciados. El primer enunciado reza: el derecho a la ciudad educadora. Es el derecho a disfrutar de los medios y oportunidades de formación, entretenimiento y desarrollo personal que la ciudad ofrece. Las ciudades deben promover la educación en la diversidad para la comprensión, la cooperación solidaria internacional y la paz en el mundo. Una educación que combata cualquier forma de discriminación. Deben de favorecer la libertad de expresión, la libertad cultural y el diálogo en condiciones de igualdad.
acoger tanto las iniciativas de vanguardia como las de cultura popular independientemente de su origen, contribuir a corregir las desigualdades que surjan en la promoción cultural producidas por criterios exclusivamente mercantiles, fomentar el diálogo entre generaciones, plantear una política educativa amplia de carácter transversal e innovador, incluyendo en ella todas las modalidades de educación formal, no formal e informal. En el proceso de toma de decisiones, en cualquiera de los ámbitos de su responsabilidad, el municipio tendrá en cuenta el impacto educativo y formativo de las mismas. Otro título que reza la carta es el compromiso de la ciudad. Y dice que las ciudades han de saber encontrar, preservar y presentar su propia y compleja identidad. Ello la hará única y será la base para un diálogo fecundo en su interior y con otras ciudades. La transformación y el crecimiento de una ciudad deberán estar presididos por la armonía entre las nuevas necesidades y la perpetuación de construcciones y símbolos que constituyan claros referentes de su pasado y de su existencia. La planificación urbana deberá tener en cuenta el gran impacto del entorno urbano en el desarrollo de los individuos. Las ciudades deberán de fomentar la participación ciudadana desde una perspectiva crítica y corresponsable. Deberán de estimular al mismo tiempo esta participación en el proyecto colectivo a partir de las instituciones y organizaciones civiles y sociales, tomando en consideración las iniciativas privadas y otras formas de participación espontánea. Deberán de dotarse de los espacios, equipamientos y servicios públicos adecuados al desarrollo personal, social, moral y cultural de todos sus habitantes, con especial atención a la infancia y la juventud. La ciudad deberá garantizar la calidad de vida de todos sus habitantes. Ello supone el equilibrio con el entorno natural, el derecho a un medio ambiente saludable, además del derecho a la vivienda, al trabajo, al esparcimiento y al transporte público, entre otros. A su vez, deberán promover activamente la educación para la salud y la participación de todos sus habitantes en buenas prácticas de desarrollo sostenible. Y un capítulo final, que consta de varios artículos, nombrado al servicio integral de las personas. Y en ella, en la carta, se dice que las municipalidades evaluarán el impacto de aquellas propuestas culturales, recreativas, informativas, publicitarias o de otro tipo y de las realidades que niños y jóvenes reciben sin mediación. Procurarán que se establezca un equilibrio entre la necesidad de protección y la autonomía para el descubrimiento. Proporcionará a la ciudad, asimismo, ámbitos de formación y debate, incluyendo el intercambio entre ciudades. Procurarán que las familias reciban la formación que les permita ayudar a sus hijos a crecer y a aprender la ciudad dentro del espíritu de respeto mutuo. Desarrollarán propuestas de formación para los educadores en general y para las personas particulares o personal de servicios públicos que en la ciudad cumplen, a menudo sin ser conscientes de ello, funciones educativas. Se ocuparán las ciudades de que los cuerpos de seguridad y de protección civil que dependen directamente del municipio actúen conforme a dichas propuestas. Ofrecerán a sus habitantes la perspectiva de ocupar un puesto en la sociedad. Les facilitarán el asesoramiento necesario para su orientación personal y vocacional y posibilitarán su participación en actividades sociales. Las ciudades definirán asimismo estrategias de formación que tengan en cuenta la demanda social y cooperarán con las organizaciones sindicales y empresariales en la creación de puestos de trabajo y en actividades formativas de carácter formal, no formal, a lo largo de toda la vida. Deberán las ciudades de ser conscientes de los mecanismos de exclusión y marginación que las afectan y de las modalidades que revisten, y desarrollarán las políticas de acción afirmativa necesarias. En especial, atenderán a las personas recién llegadas, inmigrantes o refugiados, que tienen derecho a sentir con libertad la ciudad como propia.
Dedicarán esfuerzos a fomentar la cohesión social entre los barrios y sus habitantes de toda condición. Las intervenciones, sigue diciendo la Carta, encaminadas a resolver las desigualdades pueden adquirir formas múltiples, pero deberán partir de una visión global de la persona, configurada por los intereses de cada una de ellas, pero también por el conjunto de derechos que atañen a todos. Cualquier intervención significativa ha de garantizar la coordinación entre las administraciones implicadas y sus servicios. Se fomentará también la cooperación de las administraciones con la sociedad civil libre y democráticamente organizada en instituciones del llamado tercer sector, organizaciones no gubernamentales y asociaciones análogas. Estimularán el asociacionismo como forma de participación y corresponsabilidad cívica, a fin de canalizar actuaciones al servicio de la comunidad y obtener y difundir información, materiales e ideas para el desarrollo social, moral y cultural de las personas. A su vez, contribuirán en la formación para la participación en los procesos de toma de decisiones, de planificación y de gestión que la vida asociativa conlleva. Los municipios deberán garantizar la información suficiente y comprensible e incentivar a sus habitantes a informarse. Identificarán los colectivos que precisen de una atención singularizada y pondrán a su disposición puntos especializados de información, orientación y acompañamiento. Las ciudades educadoras deberán ofrecer a todos sus habitantes, como objetivo crecientemente necesario para la comunidad, formación en valores y prácticas de ciudadanía democrática, el respeto, la tolerancia, la participación, la responsabilidad y el interés por lo público, por sus programas, sus bienes y sus servicios. ¿Y cómo se pasa de la Carta a la acción? Para posibilitar esa tarea son necesarias algunas actuaciones previas, formas de organización de los responsables municipales y también estructuras de participación que cada ciudad debe llevar a la práctica con arreglo a sus características y especificidades. Tampoco aquí valen las fórmulas estandarizadas, porque cada ciudad tiene los colectivos que tiene la tradición que tiene la historia que tiene la ubicación geográfica que tiene. Todas estas condiciones la configuran como única. Luego es esa ciudad la que debe de encontrar su propio camino. La escuela debe de ser conocedora, apreciadora, si me permiten la expresión que no sé si es muy ortodoxa, de la ciudad física, de sus lugares y de la significación que estos tienen, puesto que todo ello conforma nuestras identidades. De la ciudad cultural, medioambiental, de su historia y tradiciones. La escuela debe ser, sabemos todos, analítica, crítica, democrática, participativa. Tiene que demandar su lugar en la ciudad, pero también responder a esa demanda. En la escuela, la educación en valores que ha de formar a niños jóvenes y jóvenes cívicos y responsables ha de impregnar la forma de vida de toda la escuela, incluyendo los diferentes espacios que la constituyen. Citando a Eulalia Bosch, que es una filósofa, pero también ha sido docente durante muchos años, ella dice: las paredes de las aulas, los pasillos de las escuelas, los patios y los comedores son espacios privilegiados de educación, si son capaces de impregnarse de todas esas formas de conducta que configuran la vida intelectual y que, escritas en forma de lista en un manual, no solo no se pueden aprender, sino que posiblemente pierdan buena parte de su sentido. Y otra pedagoga, Marta Mata, opina que dice ella, uno de los grandes servicios que habrá hecho a la ciudad, la institución escolar, sus maestros, sus padres, sus alumnos, con la dinámica educativa generada internamente y rebosante en interpelaciones, habrá sido uno de los grandes servicios el de inducir a la toma de conciencia, a la responsabilidad política y al estilo de hacer ciudad en la escuela, de convertirla en ciudad
educadora, también a la escuela como parte de la ciudad educadora. En Barcelona, por ejemplo, les voy a relatar cosas muy distintas, no dispares, pero sí distintas. Hay una experiencia que se denomina audiencia pública con los chicos y chicas de la ciudad. Los chicos y chicas, los muchachos y muchachas entre 10 y 17 años trabajan todo el curso en unas propuestas que se acuerdan, ¿no? Y sobre las cuales reflexionan. Por ejemplo, este año han reflexionado sobre la salud en la ciudad. Y yo no he asistido a la audiencia porque tenía otras cosas que hacer, pero he asistido a otras. Entonces, el desarrollo es que el tema de la salud relacionado con la ciudad, con las necesidades que los jóvenes, los niños experimentan, con el tratamiento de este tema que ellos viven, hacen todo un trabajo durante todo el curso acerca de cómo ellos ven el desarrollo de este tema en la ciudad, qué preguntas se hacen ellos, cómo interpelan, porque luego tienen una sesión con los políticos, ¿no? Y ante los políticos presentan sus demandas. Otra experiencia distinta es lo que llamamos el Consejo o lo que llaman en Barcelona el Consejo de la Formación Profesional. La formación profesional es una etapa o sea, hay dos líneas, la línea que sigue hacia un bachillerato y la línea que sigue hacia una formación profesional a partir de los 16 años, que es donde acaba la etapa obligatoria. Entonces, ese Consejo de la Formación Profesional se constituyó en base a la orientación de los jóvenes que salen de la escuela hacia el mundo del trabajo, hacia la vida activa, y el Consejo de la Formación Profesional está formado por distintos segmentos, distintos grupos sociales, como son los sindicatos, como son los empresarios, como son las cámaras de comercio u otras instituciones que pueden estar vinculadas, relacionadas con el mundo del trabajo de los jóvenes e interesadas en hacer ese pasaje lo máximo útil para los muchachos y muchachas. Es importante la labor de este consejo porque muchas veces también ese consejo es un motivo de reflexión alrededor de las materias que integran en los currícula de los muchachos, y a veces esos currículos necesitan ser reflexionados, implementados, modificados, en fin, completados. Es un consejo que se demuestra extraordinariamente útil, no solo para los muchachos, sino también las empresas lo experimentan como un diálogo necesario, y por supuesto los profesores y los responsables lo aprecian mucho. Otro consejo es lo que se llama el Consejo de Coordinación Pedagógica. Yo no sé si hay en Bogotá como en Barcelona distintas instituciones que ofertan a las escuelas, pues yo qué sé, teatro, visitas culturales, visitas a una empresa que se ocupa en fin, de la recuperación de las basuras y del compostaje y de la recuperación de todos estos elementos y del trabajo y de la reconversión de todos estos elementos. Otra actividad es lo que se llama la Agenda 21 escolar, ¿no? La famosa Agenda 21 acordada en las sesiones de Río de Janeiro hace bastantes años ya, pues tiene una traducción en cada una de las ciudades, en cada uno de los países. En algunos no tiene ni traducción, como ustedes saben, como por ejemplo en Estados Unidos.
Y bueno, en Barcelona, pues por lo que se hace referencia a las escuelas, pues la Agenda 21 tiene distintas actividades. Una de las actividades es cuidar de los patios y a veces de los huertos que en las mismas escuelas se tiene, ¿no? Y bueno, y los alumnos colaboran pues no solo en el diseño y en la distribución de las especies o las flores o las plantas o lo que se vaya a poner en estos patios, incluso el mobiliario, desde puntos de vista pues, ecológicos, desde puntos de vista sostenibles, desde puntos de vista de respeto con el medio ambiente. Esa es otra propuesta. Otra propuesta es un proyecto que se llama Éxito Escolar. Esa es una propuesta referida sobre todo a luchar contra el fracaso escolar. Y entonces en Barcelona se está llevando a cabo una experiencia que creo que es interesante en el sentido siguiente. Se cree que es extraordinariamente productivo, necesario y útil el acercar a aquellas instituciones diversas que atienden a unos mismos muchachos o muchachas. Es decir, se conecta la escuela con el fuera escuela, más o menos organizado, con todos aquellos agentes que puedan intervenir en el desarrollo, en el camino educativo formal o no formal que tiene un muchacho o una muchacha que está, digamos, en situación de riesgo respecto del sistema escolar, ¿no? Otra experiencia es lo que se llama el camino amigo, es decir, eso que está hoy en boga en muchas ciudades, ¿no? Que es en definitiva, en principio, el trayecto que recorre el niño o niña desde su casa a la escuela. Entonces ese camino amigo es compartido por también las distintas personas, las distintas tiendas, las distintas instituciones que que siguen el recorrido que el niño hace desde su casa a la escuela, que puede ser desde los tenderos hasta la Guardia Urbana, pasando por otras instituciones, por supuesto por los mismos padres y también por la escuela, por descontado, pero por otras personas o instituciones que puedan estar en este camino y que se ponen al servicio de un recorrido más seguro, más placentero, más conocido y más ayudado hacia el niño. Esa es otra experiencia. Otra experiencia es le llamamos las abuelas y los abuelos escriben cuentos y los niños ilustran. Es decir, y hay distintas modalidades del diálogo intergeneracional. Los abuelos y las abuelas van a las escuelas, bien sea a contar cuentos, bien sea a explicar cómo era el barrio antiguamente. Es decir, los abuelos aportan lo más preciado que tienen en el ámbito escolar para los niños, que es su sabiduría, su experiencia, su conocimiento de las distintas cuestiones que pueden interesar en la vida escolar del muchacho y la muchacha. En este caso, bueno, los abuelos y las abuelas cuentan
cuentos tradicionales, cuentos que ellos habían aprendido también de chicos, y los alumnos las ilustran y de esto se hacen unas publicaciones y en fin, unos y otros están en perfecta relación y haciendo un trabajo bien gratificante para todos. Bien, otras experiencias de fuera de Barcelona son, por ejemplo, una que está propuesta por la Delegación de Ciudades Educadoras de América Latina, que está situada en Rosario, que es un programa que se llama Mi Ciudad y el Mundo. Entonces, esta experiencia consiste en poner en contacto varias escuelas del mundo. Y los niños, ¿qué tienen que hacer? Pues tienen que contar su ciudad a otros niños de otras latitudes. Eso implica, bueno, lo que ustedes como maestros y maestras, que supongo que son la mayoría de los que están aquí, pueden suponer. Significa pues una reflexión sobre la propia ciudad, una investigación sobre la propia ciudad, al mismo tiempo una puesta en valor muchas veces, porque hay cosas que las tenemos como adormecidas, ¿no? Y lugares de la ciudad y fiestas y efemérides y historias y en fin, tantas cosas y tradiciones que hay que contar, ¿no? Y sobre las cuales pues hay que hacer un ejercicio de reconocimiento, de recuperación y también de relato, ¿no? Eso es extraordinariamente estimulante. Otra experiencia de lo que para ustedes es un barrio, que es Palermo, es una ciudad italiana, que es, ellos le llaman La escuela adopta un monumento. Y bueno, y el título ya es muy elocuente. ¿Qué pasa? Pues que una escuela determinada adopta un monumento. Y adopta quiere decir que lo cuida, que sabe su historia, que por supuesto lo respeta, que por supuesto lo explica. Y ahí hay todo un movimiento, también en el barrio, y de intercambio también de escuelas en la misma ciudad, en momentos determinados en que los escolares pues explican el monumento que han adoptado y todo lo que circunvala al monumento, ¿no? Desde la historia a la ubicación, a hacer un mapa donde se señala la escuela que va a visitar, cómo se puede llegar hasta el monumento, etcétera. O sea, pero sobre todo lo que tiene de importante también es esa responsabilización de los escolares en cuanto a los lugares históricos de su ciudad. Hay otra experiencia mediante en Lyon, en la ciudad de Lyon, que por cierto es la ciudad que se va a desarrollar el próximo Congreso Internacional el año que viene, el mes de septiembre, de televisión educativa local, ¿no? Entonces, ese programa pretende integrar los recursos audiovisuales dentro de la enseñanza, contribuyendo a abrir la escuela a estas nuevas técnicas, la escuela no en el sentido de aprovecharse de esta técnica, sino de estudiar las técnicas desde dentro también. Digamos que ellos dicen que el canal que tienen, que va dirigido al trabajo de diversas asignaturas, una cosa tan cotidiana como esta, o sea que no hay grandes inventos de grandes cosas, sino el intercambio de aprendizajes, por ejemplo, y de métodos y de enfoques de materias distintos. Ellos dicen que educan en la imagen, pero que también educan con la imagen. Y bueno, por supuesto las escuelas reciben un dossier pedagógico complementario, o sea, hay todo el trabajo que ustedes pueden suponer teniendo ese canal de televisión como base para crear sinergias entre las escuelas.
Miren, la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras nace embrionariamente con motivo de ese congreso tan nombrado ya en estas sesiones de 1990. Digo nace embrionariamente porque lo cierto es que en aquel congreso de Barcelona las ciudades asistentes dijeron, bueno, no, acabamos de descubrir algo muy importante para nuestra vida como ciudades y para relacionar la ciudad y la educación. Acabamos de descubrir conjuntamente eso que les decía, ¿no? Otro paradigma, otra mirada, otra forma de trabajar, otra forma de considerar la educación y la ciudad, y por tanto no queremos que esto se acabe aquí. Entonces un núcleo de ciudades optó por organizar un segundo congreso en 2 años después, y los congresos se han ido realizando cada 2 años, y se formalizó este núcleo de ciudades como organización internacional en el año 1994, con motivo del Congreso de Bolonia, que fue el tercero. Y hoy esa asociación cuenta con, ya se ha dicho, con cerca de 300 ciudades de 33 países distintos alrededor del mundo, que comparten fundamentalmente los principios de la Carta de Ciudades Educadoras. La asociación nace con voluntad de internacionalidad y de solidaridad entre las ciudades, y con el convencimiento, además, profundo de que todas las ciudades pueden aprender unas de otras. No hay ciudades mejores o ciudades peores. Hay ciudades donde se producen cosas con arreglo a su historia y a su forma de ser, y ciudades con ganas, puesto que se llaman, que quieren ser ciudades educadoras. Obviamente uno se educa para mejorar, y por tanto esas ciudades quieren mejorar. Y quieren mejorar dialogando con otras ciudades, y quieren mejorar compartiendo convencimientos con otras ciudades. Y la asociación sirve para esto, para propiciar los diálogos, para propiciar los intercambios, para propiciar los proyectos comunes, para propiciar la reflexión, para propiciar la elaboración de este nuevo discurso, que es el discurso de ciudad educadora, que necesita ser alimentado no solo intelectualmente, sino también a través de las experiencias reales y cotidianas de las ciudades, sobre todo a través de esto. La Asociación Internacional está formada por gobiernos locales en una clara apuesta por la democracia. Y es importante resaltar que la adhesión a la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras requiere el acuerdo del legislativo. Es decir, que no es una decisión de un alcalde un día, no, sino de un equipo que, en fin, que se compromete a formar parte de esta asociación y a actuar de acuerdo con sus estatutos y sobre todo de acuerdo a los contenidos de la Carta de Ciudades Educadoras. Bien, como les decía, las formas concretas y diversas de desarrollo y concreción del concepto de ciudad educadora son tan variadas como diversas son las ciudades. Hay ciudades que lo desarrollan de una forma y hay ciudades que lo desarrollan de otra forma, y cualquier forma, mientras esté en concomitancia con los principios de ciudades educadoras, no solo es bienvenida, sino aporta esa diversidad que en definitiva es la riqueza de una asociación internacional, porque si todas fuéramos iguales tendría poco interés la cuestión. Entonces, las ciudades que pertenecen a la asociación trabajan en un doble esquema, si ustedes quieren, ¿no? Se agrupan en redes temáticas y en redes territoriales. Las redes territoriales las conforman pues las ciudades que dentro de la asociación están
conviviendo, están ocupando, están en un mismo territorio y coinciden normalmente con los estados, ¿no? Y así tenemos pues la red italiana o la red brasileña o la red como redes constituidas, o la red francesa o la red española, y después existe, por ejemplo, una oficina en América Latina que atiende a las ciudades de América Latina. Y en América Latina, por ejemplo, existe ya la red brasileña. Y espero que en un espacio razonablemente prudente se constituya también la red colombiana. La utilidad de estas redes está comprobada, es decir, el diálogo internacional es muy importante, es muy productivo, y sin embargo también se muestra muy importante y muy productivo el diálogo entre realidades mucho más cercanas, con lenguajes más cercanos, con temáticas cercanas, con problemáticas cercanas, y eso permite articular pues actuaciones compartidas, permite pues reflexionar sobre problemáticas mucho más cercanas, etcétera, y parecidas. Por tanto, esas actúan de esta forma. Y las redes temáticas son redes como más transversales en la geografía, ¿no? Son ciudades que se agrupan alrededor de temas que les interesa trabajar. Las redes temáticas son muy, ¿cómo les diría yo?, muy versátiles, no son... Las hay que son muy formalizadas, pero las hay que son que tienen una duración en el tiempo acotada, pero que son útiles. Las ciudades se reúnen para intercambiar, yo qué sé, experiencias pues alrededor de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en las escuelas y en la ciudadanía en general. Bueno, pues eso puede dar muchos frutos, ¿no? Y puede dar lugar a otras cuestiones posteriores, como pueden ser, a partir de los intercambios, pues yo qué sé, ciudades que acuerdan mantener una relación más estrecha y que acuerdan hacer una misma actuación para comprobar si realmente en un sitio o en otro el desarrollo es el mismo o no es el mismo. Esa es una fórmula. Otra fórmula puede ser, yo qué sé, hacer un programa o hacer una propuesta y presentarla a la Unión Europea para tener fondos para realizar unas actuaciones que un grupo de ciudades también acuerdan. En fin, son muy versátiles las redes temáticas y también son obviamente muy útiles. Con el fin de posibilitar todo este trabajo, pues claro, desde la Secretaría, de la cual tengo el honor de ser la responsable, pues procuramos, por ejemplo, desarrollar todos aquellos elementos y vías que faciliten esa conexión entre las ciudades, desde nuestro portal web hasta la oferta a todas las ciudades que pertenecen a la asociación de solicitar su propia página web. Es decir, todas las ciudades, por el hecho de pertenecer, pueden solicitar, y esta web está albergada en el portal de la asociación, y esta web tiene una doble, como lo diría yo, una doble función. Por una parte, la web de una ciudad es útil respecto de la misma ciudad y de la información a la ciudadanía de qué es lo que la ciudad está desarrollando como ciudad educadora. Y por otra parte tiene la utilidad de estar informando a las otras ciudades también de sus actividades, o sea que eso es perfectamente factible, y son muchas ya las ciudades que nos han solicitado la web, y por tanto esto a nosotros también nos comporta, y muy gratamente lo hacemos, pues
pues eso, estar al caso de prestar un servicio que a las ciudades les resulte útil. Luego tenemos el Banco Internacional de Experiencias y de Documentos. Por una parte, contiene las experiencias de ciudad educadora que las ciudades pues, nos envían, menos de las que nosotros quisiéramos, porque las ciudades aprecian mucho encontrar experiencias en el banco, pero son un poco perezosas a la hora de enviar documentación, cosa comprensible, porque claro, se necesita un tiempo para redactar una ficha que por muy resumida que esté, pues bueno, implica tiempo. Pero claro, si uno no da, difícilmente puede ofrecer a los demás y difícilmente puede recibir. O sea que nosotros también, nuestro trabajo es, si me lo permiten, perseguir a las ciudades para que alimenten ese banco que en definitiva va a ser útil para todo el mundo, ¿no? Y hay otra línea en este banco que es la documental. Son reseñas bibliográficas, documentos que no están impresos pero que son interesantes en relación con los planteamientos de Ciudad Educadora. En fin, todas esas publicaciones y producciones que pueden ayudar a fortalecer y a profundizar en estas reflexiones sobre lo que es una ciudad educadora. La asociación desarrolla diversas actividades de formación, tiene relación con diversas asociaciones e instituciones mundiales, sea la gran asociación de ciudades y gobiernos locales del mundo, como la UNESCO, como la OEI, en fin, y con cada una de estas instituciones pues interaccionamos y por supuesto conocemos mutuamente y trabajamos conjuntamente en algunos programas. También las aportaciones realizadas en los diversos congresos que en la asociación celebramos uno internacional cada 2 años. Las documentaciones que se producen en los congresos también se pueden encontrar en este apartado del banco de documentos, y esos documentos y las experiencias que contiene el banco se han revelado extraordinariamente útiles para muchas ciudades. Bueno, y para terminar yo quisiera compartir con ustedes una última consideración. Alguna voz ha opinado que la ciudad educadora es una utopía. Y bueno, Eduardo Galeano dice que las utopías sirven para avanzar. Y sin duda el camino hacia la ciudad educadora es largo, pero positivo, y es estimulante. Y deberá ser trazado como hemos visto, por todos, gobiernos locales y sociedad civil. Y se convertirá así en una demanda y una exigencia de los ciudadanos, en un logro sin retorno, como se expresa en la Carta de Ciudades Educadoras. La Carta de Ciudades Educadoras dice: se afirma pues un nuevo derecho de los habitantes de la ciudad, el derecho a una ciudad educadora. Muchas gracias por su amabilidad.